¿Tiene usted un hermano? A veces las relaciones con los hermanos son muy intensas, con un gran cariño, pero a veces también con una gran rivalidad. Uno de los grandes escritores mexicanos de la actualidad, Rafael Pérez Gay, nos ofrece un libro que vale la pena leer, por todo lo que nos dice acerca de la relación con su hermano, El cerebro de mi hermano. Rafael Pérez Gay es escritor, editor y periodista. Nos ha ofrecido narraciones de todo tipo, crítica literaria, reflexiones desde hace mucho tiempo. Hoy nos ofrece un libro distinto, de alguna manera. Es un libro muy personal. Se llama El cerebro de mi hermano, y el hermano es José María Pérez Gay, un hombre que también ha sido muy respetado, que fue muy respetado en el mundo intelectual mexicano. Rafael, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sergio, muchas gracias por invitarme. Rafael, ¿de dónde surge la idea de esta crónica? Es una crónica además que no debe haber sido fácil de escribir por lo que implica de una carga emocional. Así es, Sergio. Te cuento y les cuento. Mi hermano padeció, como suele decirse, una larga y penosa enfermedad. Tu hermano José María Pérez Gay, un escritor muy reconocido. José María Pérez Gay se enfermó, no sé, a la edad de 64, 65 años, seriamente, de una enfermedad neurológica progresiva y, como suelen decir los médicos y solemos decir quienes padecemos a un familiar que tiene esta enfermedad, incurable. Nos reuníamos, los jueves venía a comer a la casa, nos reuníamos los domingos y ahí supe en algún momento que tenía que escribir, yo le llamo un informe negro, esta historia de amor y oscuridad, como tituló Amos Oz, su extraordinaria novela familiar, y fui tomando algunas de las notas después de la muerte de mi hermano, el 26 de mayo del 2013, decidí, como una ráfaga, lo más rápidamente que yo pudiera, escribir este breve libro que cuenta esa historia. Es la historia de una hermandad, es la historia de una enfermedad, es la historia de una familia clase media en la Ciudad de México y es también la visión triste, desesperanzada de un hermano que ve desaparecer a su hermano mayor. Era bastante mayor que tú, ¿no es así? Sí, Pepe me llevaba 14 años. Tiempo suficiente como para que él haya podido ser mi padre, en cierto sentido un padre intelectual. Yo aprendí a leer con él y cuento en el libro que él me leía cuando si yo tenía 7 años, él tenía 21, Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Eso es lo que él me leía. Ahí yo aprendí por primera vez, aunque ya iba a la escuela, que las palabras juntas ofrecían significados y que con esos significados la imaginación podía volar. Fue también mi hermano, fuimos un buen tiempo pares, muy amigos literarios, y fue después, durante algún tiempo, una especie de hijo, porque cuando la gente enferma hay dos momentos de la vida, como tú sabes, en donde requerimos de todo el apoyo de nuestros seres queridos, cuando nacemos y cuando vamos a morir. ¿Había una relación conflictiva en la familia con José María cuando él era joven? Bueno, las familias de los años 60, cuando tenían una hija o un hijo que eran inteligentes e inquietos, ocasionaban de inmediato un cisma, una crisis dentro de la familia. Y esa fue la crisis que yo recuerdo que tuvieron siempre mi padre y mi hermano mayor, y en parte está contado en algunos de los episodios del cerebro de mi hermano que tienes ahora entre tus manos. Y él abrió el camino. Para mi padre era inconcebible que un joven de 21 años leyera a Sigmund Freud, que leyera a Kafka, que leyera a Goethe, que se aprendiera tiradas completas de García Lorca, que se supiera Piedra de Sol de Octavio Paz. Parecía una cosa bastante extravagante en una familia, conservadora, de clase media, de 1959-1960, por decir así, Sergio. ¿De dónde vino la atracción a la parte de la literatura alemana que tanto caracterizó a tu hermano? Mira, yo creo que fue como muchas de las cosas importantes que pasan en la vida, fue un conjunto de azares.
Él estudió en aquel entonces se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información, lo que hoy es la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, y ahí conoció bueno, a sus amigos y algunos maestros, y de pronto, con una naturalidad casi inexplicable, estaba ya en Goethe, en español desde luego, estaba ya en Kafka, estaba ya en el Imperio Austrohúngaro, que fueron sus temas y fue su pasión durante mucho tiempo. Él mismo no sabía que se iba a ir a vivir a Alemania porque él concursó para una beca y la ganó entre muchos estudiantes sobresalientes, no sé, creo que habrán sido 150 o 200 estudiantes, y lo becan en el año de 1964 para irse a Alemania. Hoy decir eso, para quienes nos están viendo, es decir, bueno, es ir a Alemania y te conectas al Skype y mandas mensajes. En aquel entonces, Sergio, era irse al fin del mundo. Y mi madre y mi padre así lo consideraban. Casi como la pérdida de su hijo mayor. Muchas veces tú y tu hermano tuvieron posiciones diferentes, posiciones públicas diferentes. Bueno, en el caso de tu hermano, él fue muy cercano a la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Qué significa eso para un hermano? Me imagino que había un respeto intelectual, pero también había discrepancias. ¿Cómo las manejaban? Sí, hubo una seria discrepancia y casi te diría que hubo un distanciamiento durante algún tiempo. Afortunadamente teníamos a la literatura, es decir, teníamos los libros de los cuales nunca dejamos de hablar, pero sí efectivamente nos distanciamos cuando él decidió dedicarse a la política activa con Andrés Manuel López Obrador, quien lo consideró como su posible secretario de Relaciones Exteriores en el caso de que él hubiera ganado la presidencia de la República, cosa que, como todos sabemos, no ocurrió. Yo siempre pensé que mi hermano estaba más dotado para el salón de clases, para la reflexión filosófica, para el gabinete, y menos para el templete, el estandarte, la consigna y todas esas cosas que se dicen y dicen los políticos cuando están justo haciendo política activa. ¿Para qué? Para ganar el poder, porque eso es lo que todo político serio y profesional desea siempre. Ahí hubo un distanciamiento serio. Mi hermano era y fue muy amigo de Andrés Manuel López Obrador, y yo he sostenido siempre una postura crítica respecto a López Obrador, a sus posturas, a lo que yo pienso que es la tentación autoritaria y antidemocrática de López Obrador. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, por desgracia, tuvo que ser la enfermedad la que nos acercara y luego que nos separara. Te insisto, nuestra amistad literaria era muy intensa y fue precisamente eso lo que nos permitió seguir cerca, seguir hablando, seguir conversando. Nosotros teníamos una conversación permanente. Yo traía libros a la mesa de esa conversación, él traía otros, leíamos juntos nuestros textos, él me leía los suyos y yo los míos. Fue una larga, muy fructífera y muy cariñosa relación que al final retomamos. Por desgracia, él ya estaba, era, como yo digo, demasiado tarde porque él ya estaba enfermo, una enfermedad terrible, neurológicamente hablando, lo fue despojando de todas sus facultades mentales. ¿Cómo supo él de la enfermedad? ¿Cómo te comunicó que tenía esta enfermedad? ¿Y cómo lo manejaron ustedes como hermanos? Como se saben las noticias catastróficas, de golpe, un día le hicieron un estudio porque él empezó con una cojera que parecía y era una cojera indolora, parecía algo, digamos, mecánico de la columna, pero resultó que era un asunto neurológico y diagnóstico tras diagnóstico se iba complicando y él mismo iba perdiendo, ¿cómo decirlo?, la fe, iba yo a decir, en que el diagnóstico se fuera aclarando. Entonces tuvimos tiempo de conversar largo con Lilia Rosbach, su mujer, que se convirtió en su sombra, su amiga, su compañera de toda la vida, y nos tocó ver cómo poco a poco iba perdiendo, iba quedando, como te digo, despojado. Y de eso trata un poco el libro. Me habría gustado que este libro contuviera un retrato real, ni una geografía, ni un retrato degradante, sino la historia de una hermandad y la historia de una enfermedad, como ocurren en muchas casas, seguramente donde nos están viendo en este momento. ¿Los unió más la enfermedad? Sin duda. La enfermedad, a mí me parece que en un principio separa, pero inmediatamente después puede unir si
los personajes están dispuestos a ceder una parte de sí mismos para estar juntos. Y así fue en mi caso y en el caso de mi hermano, que fue generoso y tenía una rara valentía, porque él nunca no preparó su muerte, nunca se dio cuenta o no quiso hablar con los médicos de que era una enfermedad progresiva y que había un momento en el cual no había regreso. Poco a poco nos fuimos acercando y, como suele pasar, paradójicamente nos íbamos separando cada vez más porque la enfermedad avanzaba. Claro. Hace unos días, curiosamente, caminando por el río Sena, ya en París, junto a los Bouquinier, me encontré una versión original de Gallimard del libro Une mort très douce, una muerte muy dulce de Simone de Beauvoir. Recuerdo mucho cuando leí el libro por primera vez que esta mujer que había escrito El segundo sexo, que había escrito pues también sus reflexiones sobre su desarrollo, de repente se enfrentaba a la enfermedad y muerte de su madre y nos ofrece uno de los textos más entrañables, me parece, que pueda tener Simone de Beauvoir. Me decías antes de entrar al aire que has leído esa obra. ¿Qué otras obras te han influido o te llevaron en un momento dado a decir, bueno, esto lo tengo que registrar yo también, por mí, por mi hermano o por mis lectores? Es correcto. Bueno, desde luego Simone de Beauvoir era una memorialista extraordinaria y yo leí hace tiempo y volví a leer también. De una niña educada. Era una memorialista y era una pluma de veras privilegiada. Y desde luego la leí y la releí antes de escribir este libro. Yo tengo algunos autores recientes que pues, de algún modo fueron construyendo o fueron persuadiéndome de la posibilidad de que se podía escribir de estos asuntos duros y directos. Estoy pensando, hace un momento te mencioné, Una historia de amor y oscuridad de Amos Oz. Es un libro, es una novela de 800 páginas extraordinaria. A la página 100 te olvidas de que estás en Tel Aviv, te olvidas de que estás en otro país y estás dentro de una familia como la tuya. Desde luego está La invención de la soledad de Paul Auster, que es sobre su padre, que es extraordinaria. Está Testimonio de Patrimonio, un testimonio de Philip Roth sobre su padre, sobre la enfermedad y la muerte de su padre. Y también es cierto que está presente en el libro una parte de un autor que para mí es inseparable, es Flaubert y la correspondencia, porque alrededor de la correspondencia de Flaubert aparecen en muchos momentos ideas que tienen que ver con la vida que se termina y con la idea del tiempo y de la finitud. De eso también trata el cerebro de mi hermano, el día en que nos damos cuenta de que somos finitos y de que tendemos a la desaparición. Y si, como pienso yo, esa persona cree que no hay una vida después de la vida, es la pregunta más seria que se ha hecho siempre la literatura en todos los lugares en donde alguien se haya puesto a escribir sobre eso. ¿Le comentaste alguna vez a José María que pensabas escribir sobre eso o pensabas en ese momento escribir sobre el tema? Él me dijo un día, ¿estás llevando un diario de esto? Le dije, mira, no tengo un diario, pero sí tengo algunas anotaciones, algunos puntos. Él ya hablaba muy mal, pero además hacíamos muchas bromas. El humor siempre también nos mantuvo unidos. Todavía cuando él estaba muy enfermo, yo cuento en el libro, déjame que te cuente esto, Sergio, él ya estaba muy enfermo, no podía hablar y compramos un pizarrón para que él pudiera anotar algo. Luego ya no pudo escribir y nada más poníamos sí y no. Y una tarde de juego le dije, te voy a poner aquí a los filósofos, una lista de filósofos y tú me tienes que señalar a tu filósofo favorito. Como tú sabes, él era un conocedor de la filosofía. Entonces, bueno, puse Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, Kant, puros alemanes. Y rápidamente fue y señaló con el dedo índice Nietzsche, que era su filósofo de cabecera. ¿Qué quiero decirte con eso? Pero claro, lo que te quiero contar es esto. Yo tardé en escribir los nombres. Heidegger, Nietzsche y la Z es antes de la H, tal y tal. Y entonces él se me quedaba viendo, entonces volteé y le dije, como verás, no eres el único que está jodido en esta familia.
Y que, bueno, sonrió, me imagino. ¿Se Sí. daba cuenta de todo? Sí, estaba conectado y es lo cuento en algún episodio, es una de las cosas que yo no sabía si debería darme una desesperación increíble, lo mismo a su mujer, quienes lo acompañamos, porque siempre tuvo una línea de conexión muy seria con la pero no se realidad podía y entendía expresar. y no se podía expresar, no podía hablar, no podía caminar, la mirada terminó paralizada y yo dije, tengo que escribir este episodio por dos razones, una razón moral y una razón literaria. La razón moral, por decirlo así, es decir, como un plan ético, es decir, lo que está bien y lo que está mal, dije, tengo que cumplir con este episodio, no solo para que quede ese retrato de mi hermano, sino para mí. Y la otra, que era literaria, porque eso fue lo que a nosotros nos unió y yo pienso que él hubiera escrito un libro muy similar si los papeles se hubieran intercambiado. Rafael Pérez Gay, autor del Cerebro de mi hermano, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sergio, muchas gracias por invitarme. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.